días a todas y a todos. Muchísimas gracias por su asistencia a esta rueda de prensa posterior a la realización del Consejo de Gobierno. Un Consejo de Gobierno que calificaría de trámite. Tienen ustedes, como siempre, el dossier de prensa que les pasan los servicios de comunicación del Gobierno de Aragón y me permitirán que me refiera a dos o tres cuestiones que pueden resultar de su interés. En primer lugar, les hablaré que se ha aprobado un convenio de colaboración con Turismo de Aragón, la Comarca de los Monegros y el Ayuntamiento de Sigena para abrir los espacios habilitados en el Museo del Monasterio para visitas del público en general. Ese convenio tiene un importe de 12.000 euros, de los cuales Turismo de Aragón pone 6.000 euros y 3.000 euros los pone el Ayuntamiento, cada uno el Ayuntamiento y la comarca, haciéndose cargo la propia Consejería de Cultura de lo que es el contenido museístico y, evidentemente, de la rehabilitación que se ha hecho en ese monasterio. Una rehabilitación que conocen ustedes ha estado dotada con una inversión de en torno a 400.000 euros. Les diré que este espacio abierto al público constará de unas entradas que tendrán un importe de 3 euros y que llevan incluida una visita guiada, porque tengan un margen de contraste. En el Museo de Lérida se están cobrando 5 euros y se están cobrando 10 euros por la visita guiada. Segunda cuestión que les quiero comentar es un acuerdo por el que se toma conocimiento del anteproyecto de ley de ordenación de las entidades privadas de servicios sociales. En realidad, de lo que se trata es de delimitar el régimen jurídico aplicable a estas entidades privadas que desarrollan actividades en materia de servicios sociales y que, en general, en esta ley lo que se va a llevar es cuáles son las determinaciones que exige la Consejería de Ciudadanía para poder dar la autorización a este tipo de entidades privadas. Ha habido otro acuerdo por el que se aprueba un convenio marco de colaboración entre el Instituto Aragonés de Empleo del Gobierno de Aragón y la Fundación Telefónica para impulsar el empleo joven digital, así como su primera adenda. Afectará aproximadamente a 25 alumnos. Es la primera vez que se hace con la Fundación Telefónica este tipo de convenios. De lo que se trata es de que estos jóvenes desempleados puedan tener conocimientos de Big Data y de nuevas tecnologías, como les digo, para impulsar ese empleo joven digital. Es una novedad y esperemos que del resultado de este convenio pues podamos hacer ampliaciones en futuras anualidades. Finalmente, les daré cuenta también de un decreto del Departamento de Desarrollo Rural por el que se dispone el cese de doña Sandra Ortega Bravo como directora general de Sostenibilidad del Departamento de Desarrollo Rural y otro decreto por el que se nombra directora general de Sostenibilidad del Departamento de Desarrollo Rural a doña Pilar Gómez López. Bueno, estas son las cuestiones dentro de, como les digo, un Consejo de Gobierno de trámite que yo quiero destacar y continuaré diciéndoles que el presidente ha hecho una valoración de cómo ha ido la conferencia de presidentes que se celebró ayer, como conocen todos ustedes, en Madrid. Es cierto que se dirigió ya a los medios de comunicación ayer por la tarde, una vez finalizados ya todas las sesiones de trabajo, pero en todo caso les recordaré que el presidente ha calificado con un cierto escepticismo esta conferencia de presidentes, fundamentalmente por dos cuestiones. La primera de ellas es porque conocen que un organismo multilateral de relaciones de cooperación entre la Administración General del Estado y las administraciones autonómicas no se reunía desde el año 2012 y que, por lo tanto, nosotros consideramos que para que tenga credibilidad
tiene que tener una continuidad que esperemos que definitivamente la tenga, porque para eso se ha modificado el reglamento orgánico de esta conferencia de presidentes, y además nosotros lo que creemos es que esta conferencia no será útil si no tiene también un seguimiento. Es verdad que se nos ha dicho que habrá un informe semestral de seguimiento de los acuerdos que allí se han adoptado, pero, reitero, en cualquier caso, nos hace ser en la valoración muy prudentes. El presidente utilizaba la palabra escepticismo, aunque es verdad bueno, pues que al final le dejamos un margen de credibilidad y un margen de confianza al propio Gobierno para que les podamos demostrar a los ciudadanos si de verdad ha merecido la pena esta jornada de trabajo que se realizó ayer en Madrid. En segundo lugar, Aragón acudía a esa conferencia, como lo hacemos siempre, con una absoluta lealtad en las relaciones que mantenemos con el Estado, pero ya dijo el presidente ayer que esa lealtad tendría que ser recíproca. Y hasta ahora es verdad que en la valoración que nosotros hacemos de las relaciones que hemos mantenido con el Gobierno no podemos decir que haya una reciprocidad en la lealtad que el Gobierno está teniendo con la Comunidad Autónoma de Aragón. Conocen ustedes que el presidente Rajoy todavía no se ha dignado en recibir al presidente Lambán, y desde luego eso no entra dentro de unas relaciones de normalidad, de cooperación entre las dos administraciones y de lealtad. Y conocen ustedes también que hemos venido reclamando permanentemente que la comisión bilateral, que es la singularidad que nuestro estatuto nos da para relacionarnos a Aragón con el Estado, todavía no ha sido convocada. Por lo tanto, aprovecho de nuevo, por enésima vez, para decir que esa comisión bilateral se tiene ya que convocar. ¿Qué es lo que hizo el presidente ayer? Pues fundamentalmente lo que hizo el presidente ayer fue llevar a esa conferencia de presidentes las solicitudes, las peticiones que le habían hecho los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón y también los agentes económicos y sociales con los que tuvo la oportunidad de reunirse durante esta semana. Y yo creo que, en general, todas las cuestiones que se le habían planteado tuvo la oportunidad de exponerlas ante el presidente del Gobierno y ante el resto de compañeros presidentes de las comunidades autónomas, y, por lo tanto, esa obligación que tenía el presidente, porque nosotros lo tomamos como una obligación, reitero, después de haber implicado también a todas las fuerzas políticas, y yo creo que se pudo llevar adelante. Otra cosa es el éxito que podamos tener respecto a las reivindicaciones que el presidente transmitió y trasladó. Saben ustedes que entre los 10 acuerdos a los que se llegó ayer, alguno de ellos es de vital importancia para Aragón, fundamentalmente el que se refiere a la financiación autonómica. El acuerdo al que se llegó fue la constitución de un grupo de trabajo de sabios, con aportaciones, evidentemente, de una persona que nombrará el Gobierno de Aragón y que nos representará en ese Consejo de Sabios, que empezará a trabajar sobre el nuevo sistema de financiación autonómica. Es verdad que un nuevo modelo de financiación autonómica no es algo que se pueda hacer de un día para otro, y, por lo tanto, desde luego, en el año 2017 será muy complicado que podamos tener ya el sistema perfectamente definido. Nosotros hemos defendido alguna cuestión genérica que tiene mucha importancia, y ahí sí tengo que decir que por primera vez el presidente del Gobierno ha asumido que una cuestión de Estado era la demografía. España, y hasta incluso me atrevería a decir que parte de Europa, tiene en estos momentos un problema de envejecimiento de la población, de falta de natalidad, algunas zonas, como todo el interior de España, de despoblamiento. Comunidades en concreto como Aragón añaden además a esto una gran dispersión poblacional, y eso lo que hace fundamentalmente es encarecer los servicios públicos que tenemos que prestar las comunidades autónomas y que benefician directamente a los ciudadanos. Estoy hablando fundamentalmente, como saben ustedes, de la sanidad, de la educación o de los servicios sociales.
Históricamente, en esta comunidad, en cualquier reforma que haya habido del sistema de financiación, siempre se ha trabajado, porque así lo dice nuestro estatuto, para que estos conceptos tengan un peso sustantivo, un peso sustancial en ese sistema de financiación. No sé si hasta ahora hemos tenido más o menos éxito. Yo creo que hemos tenido menos éxito porque no hemos logrado con el sistema actual que tenemos que tengamos una financiación adecuada para nuestra sanidad. Saben que uno de los grandes problemas que tenemos a la hora de elaborar los presupuestos es precisamente las partidas necesarias para equilibrar el gasto que tenemos en materia sanitaria, o, por decirlo de otra manera, hay un déficit estructural en nuestra sanidad desde el punto de vista económico que tendría que solventar, o que se tendría que solventar precisamente con más fondos a través del sistema de financiación. Pero lo mismo podría decirles de la educación, o lo mismo podría decirles dentro de lo que son los servicios sociales, lo que nos está pasando con la dependencia. Por cierto, uno de los asuntos que sí se trató ayer y para el que también se va a crear un grupo de trabajo para analizar y evaluar cómo ha funcionado la ley de la dependencia, cómo está financiada y cómo se constatará sin ninguna duda en ese estudio que el Gobierno de España ha incumplido con la obligación que tenía de financiar hasta un 50% el sistema de dependencia que afecta a tantísima gente. Hoy en España creo que son 850.000 personas las que están recibiendo ayudas precisamente en materia de dependencia. Pero cuando digo en España, digo que cada comunidad autónoma tiene una cantidad de dependientes a los que hay que asistir, y que, por ejemplo, para que se hagan ustedes una idea, en Aragón la comunidad autónoma aporta el 86% de todo el coste de la dependencia, mientras que el Estado tan solo aporta un 16%. Por lo tanto, esos son elementos que hay que corregir, y esperemos que, como consecuencia o a raíz de este debate que hubo ayer entre el presidente del Gobierno y los presidentes de las comunidades autónomas, a futuro podamos arreglar este asunto. Y les decía que quizá me han oído decir a mí alguna vez, fundamentalmente cuando hemos hablado de esas reuniones que manteníamos las 8 comunidades autónomas del interior, cuando elaborábamos algún documento sobre demografía o sobre, en este caso, sobre despoblación, que teníamos que tener algún objetivo que iba mucho más allá de recabar fondos, que era fundamentalmente convencer al Estado, convencer al Gobierno de España que este era un asunto que tenía que estar colocado en primera línea de los objetivos políticos que tuviese cualquier gobierno. De la demografía deriva precisamente el gasto en pensiones, deriva precisamente el mayor gasto en sanidad, el mayor gasto en dependencia. Y quiero decirles, y lo recordaba ayer también el presidente del Gobierno, que en una etapa de crisis como la que hemos pasado, los gastos en pensiones en nuestro país han aumentado en 40.000 millones de euros, pero todavía tenemos muchas necesidades derivadas de los recortes que se han producido en sanidad, en educación y en servicios sociales. Tenemos muchas necesidades económicas, la mayoría de ellas derivadas precisamente de este fenómeno, del fenómeno demográfico. España es un país que pierde población cada año. España es un país, el segundo país del mundo con mayor expectativa de vida de la ciudadanía, y eso lleva aparejado detrás un coste económico muy importante. Y a la inversa, España es un país que tiene menos jóvenes, y eso afecta sin ninguna duda también a nuestro sistema productivo, es decir, genéricamente a la productividad. Por lo tanto, que el presidente del Gobierno saliera ayer a decir que definitivamente la demografía se tiene que situar en primera línea de los objetivos políticos que tiene el Estado, me parece una noticia importante, porque el segundo objetivo que a mí me han oído, sobre el que me han oído hablar algunas veces también, cuando hablábamos con estas 8 comunidades autónomas de demografía, era convencer a la Unión Europea de que este es un problema que no solamente afecta a España, sino que es un problema que en estos momentos afecta a Europa. Europa es un continente muy envejecido, y Europa es un continente que tendrá que tomar medidas drásticas si quiere corregir algo que puede lastrarle como gran potencia que ha sido hasta estos momentos. Por lo tanto, si el Gobierno de España ha asumido definitivamente que este es un problema de Estado, lo que le estamos pidiendo es que traslade a Europa que este se tiene que convertir y constituir en un problema de ámbito europeo, y que la Unión Europea tiene que empezar a tomar ya medidas que corrijan precisamente estas dificultades que estoy expresando. Este es un debate que a Aragón le viene bien. Este es un debate
en el que Aragón yo creo que ha contribuido decisivamente y por eso, independientemente de que alguien desde un punto de vista pragmático diga, oiga, sí, muy bien, esto es filosofía, pero todavía no hay hechos constatables porque no hay presupuestos, porque no se ha puesto dinero, reitero, es la primera vez que desde el Estado se intenta hacer una estrategia nacional sobre demografía y se coloca en ese primer plano de los objetivos políticos esta cuestión. Finalmente, y con esto termino, saben ustedes que en las conversaciones que yo mismo mantuve en las reuniones preparatorias con el secretario de Estado, en fin, quedamos en que la comisión bilateral no podía tardar ya a convocarse. El secretario de Estado se comprometió conmigo a que esa comisión bilateral se podría realizar en los entornos de la Semana Santa y yo lo que espero ya es que haya una declaración oficial del propio Gobierno o una ratificación del propio secretario de Estado aceptando precisamente lo que yo les estoy diciendo. Yo creo que eso lo están pidiendo todos los grupos parlamentarios. Yo creo que la ciudadanía está expectante también sobre esa comisión bilateral. Hay muchos elementos en estos momentos necesarios para Aragón y que le vienen bien también resolver al propio Estado. Ayer el presidente hablaba de algunas invasiones competenciales que estaba haciendo el Estado, hablaba también de algunos recursos de inconstitucionalidad que el Estado había interpuesto sobre leyes autonómicas, en este caso sobre la ley de aguas y montes. Y, por lo tanto, tenemos que hablar de estas cuestiones, tenemos que hablar de infraestructuras ferroviarias, de infraestructuras carreteras, tenemos que hablar del Pacto del Agua también y de las obras del Pacto del Agua. En definitiva, hay asuntos muy importantes sobre los que la ciudadanía está esperando una respuesta y eso solo se puede hacer con la convocatoria de esta comisión bilateral y, desde luego, solo se puede hacer desde unas relaciones fluidas y unas relaciones de lealtad entre las dos instituciones, entre el Gobierno de Aragón y el Gobierno de España. Así que espero que lo que les digo se haga efectivo y que muy pronto podamos hablar de que se ha solucionado uno de los graves problemas que nosotros vemos en las relaciones entre nuestro Gobierno y el Gobierno de España. Así que con esto me pongo a su disposición. Sobre la conferencia de presidentes, esta mañana el PP ha pedido la comparecencia urgente del presidente Lambán, que sea en enero, aunque no hay periodo de sesiones en las Cortes, por dos cosas. Dicen que no entienden ese escepticismo con el que sale, cuando otros presidentes han salido con una actitud al menos más positiva, consideran, y quieren saber qué expuso concretamente el presidente ayer en la conferencia. Quería saber si el Gobierno estaría dispuesto o el PSOE, a permitir esa comparecencia del presidente en este mes, que no es hábil. Sí, bueno, lo que quiero decir es que yo creo que nosotros como Gobierno hemos pedido ya la comparecencia del presidente. Es decir, creo que ya se ha tramitado, si no me equivoco, se pudo tramitar ayer o esta mañana. Por lo tanto, no hay ningún problema. Yo creo que la obligación del presidente, reitero, después de que recibió a todos los grupos, es dar cuenta de lo que expuso en esa conferencia de presidentes. Y respecto al escepticismo, he explicado yo por qué somos escépticos. Por lo tanto, en fin, no tiene que sorprenderle al Partido Popular. En cualquier caso, algo hemos avanzado respecto a lo que hicieron en la anterior legislatura, que fue sencillamente en el ámbito de la colaboración y la cooperación, nada, porque esa conferencia no se reunió desde el año 2012, por lo tanto, algo hemos avanzado. Yo he dicho también que le damos un margen al Gobierno, evidentemente. El margen que se le da al Gobierno es que nos demuestre que los acuerdos a los que llegamos ayer, esos 10 acuerdos, se cumplen y que para eso se tiene que hacer un informe semestral para hacer un seguimiento y que nos demuestren si ese escepticismo se tiene que tornar en confianza o tenemos razón para ser escépticos. Ser escéptico no significa otra cosa que poner en duda las relaciones que hemos venido manteniendo con hechos concretos sobre los que yo he hablado. Al presidente del Gobierno de Aragón no le ha recibido el presidente del Gobierno. La comisión bilateral, elemento singular de colaboración y de cooperación, no se ha reunido desde el año 2013, creo que no se ha reunido, y entenderá el Partido Popular que nosotros no vayamos a esa conferencia, como yo dije, a aplaudir o a sacarnos una foto. Vamos a reivindicar las cuestiones que necesitan los aragoneses. Eso es lo que hemos hecho y además lo hemos hecho coordinados precisamente con los grupos políticos. Vale. Y sobre el presupuesto, ya siento ser cansino, pero no sé si hay alguna novedad sobre la petición de Podemos de dar el presupuesto. El
portavoz Sada dijo el viernes que pronto, ayer no sé si dijo algo diferente, y el socio de gobierno del PSOE, Chunta, también quiere que se lo den a Podemos el presupuesto completo. ¿Hay alguna novedad? ¿Se ha hablado Sí, por parte del gobierno? no, la única novedad que hay es que por papeles no va a ser. Si Podemos lo que cree es que su actitud que está manteniendo en estos momentos de bloqueo, independientemente de lo que le he oído decir a su líder, que ellos habían desbloqueado ofreciendo una abstención que lo único que hace es, sin ninguna duda, bloquear la aprobación de los presupuestos, porque sabe perfectamente, por aritmética parlamentaria, que solo hay dos posibilidades de aprobar los presupuestos, una entre los grupos de izquierdas, que es por la que ha apostado el Gobierno de Aragón, y que eso significa que para que se puedan aprobar esos presupuestos tiene que votar Podemos los presupuestos, no abstenerse, votar, porque si no, no había mayorías. La siguiente alternativa es una alternativa que nosotros hemos desechado y que seguimos desechando. O hay presupuestos con los grupos políticos que apoyaron la investidura del presidente Lambán, o los presupuestos están prorrogados y Aragón tendrá unos presupuestos prorrogados. Por lo tanto, yo he apelado desde aquí a la responsabilidad de Podemos. Hoy les voy a transmitir algo más. Es decir, dejémonos de enredar. Podemos tiene que decir si quiere aprobar unos presupuestos sociales que van a tener una inversión en materia social de más de 250 millones nuevos y que van a ir dirigidos precisamente a mejorar nuestra sanidad, a mejorar nuestros servicios sociales, a mejorar nuestra educación, o está en el tacticismo o está en el bloqueo permanente, y entonces tendrá que decirle a la ciudadanía aragonesa si de verdad ellos nacieron como un grupo político que quería cambiar no solamente la política, sino que quería cambiar las políticas sociales para ayudar a la gente que peor le había pasado como consecuencia de la crisis, o en definitiva lo único que quiere hacer es un politiqueo barato que no conduce absolutamente a nada. Que se definan y que nos digan además cuáles son sus condiciones para apoyar los presupuestos. La abstención no sirve para nada y ya no se cree nadie que Podemos desbloquee nada con su abstención. Con su abstención Podemos está bloqueando la posibilidad de aprobar unos presupuestos. Por lo tanto, si por papeles ha de ser, que no tengan ningún problema, el Gobierno les presentará los presupuestos completos para que los puedan analizar. Pero reitero, solo con el apoyo de Podemos, que tiene 14 diputados, va a poder haber unos presupuestos de izquierdas, como les gusta llamar a ellos, unos presupuestos sociales, unos presupuestos que benefician a la gente que peor lo está pasando. Y Podemos se tendrá que definir sí o sí. Si no se aprueban con el apoyo de Podemos, los prorrogaremos. Ya siento insistir, pero como está bloqueada la situación, no sé si se desbloqueará, pero Podemos está pidiendo que se los den. Dice, pronto se lo daremos, por papeles no será, pero ¿cuándo? No, esta semana se los vamos a dar. No hay ningún problema. Si bueno, digo esta semana, hoy es miércoles, es que he perdido la noción del tiempo. Lo vamos a dar a principios de la semana que viene, porque he perdido ya la noción con tanto viaje a Madrid. Ya no sé dónde estoy situado, ni en qué día, ni en qué hora, ni en qué lugar. Bueno, faltan matices. Hombre, en fin, si usted lo que me quiere decir es que desde hoy miércoles hasta el lunes o el martes de la semana que viene es un plazo temporal que no va a poder soportar Podemos, pues en fin, tenemos un problema. Yo creo que la paciencia del señor Echenique le va a llevar a poder esperar 5 días. En todo caso, en el supuesto de que recibido el documento Podemos siguiera sin querer sentarse a negociar, y a priori parece que es lo que está sosteniendo, ¿no se llegarían a registrar esos presupuestos en las Cortes? El Gobierno no llevará unos presupuestos a las Cortes sin tener garantías de que esos presupuestos van a poder ser tramitados con la expectativa de que se aprueben, evidentemente. Yo le quería preguntar también por la bilateral. Bermúdez de Castro esta mañana ha confirmado que efectivamente en el entorno de la Semana Santa o antes de Semana Santa se podría convocar esa reunión bilateral. Los asuntos que ha mencionado entiendo que serían los que van a trasladar en el orden del día como propuesta para esa reunión, y cuándo se van a trasladar al Gobierno central. He querido entender que el secretario de Estado ha dicho que nos reuniremos. Ha dado a entender que efectivamente que en el entorno de la Semana Santa sería. Muy bien, pues entonces es un poco lo que yo les he comentado, que había hablado con él. Evidentemente, a partir de ahí nos tenemos que poner a preparar precisamente esa bilateral y a cuál va a ser el orden del día de la bilateral. Yo les he avanzado
algunos de los asuntos que a nosotros nos parecen vitales para poder hablar ahí, me he dejado algunos otros, como por ejemplo, alguno que conocen ustedes, que son los acuerdos y los convenios que tenemos que firmar en materia ferroviaria con el Gobierno de la Nación. Pero, en definitiva, el modelo es muy parecido al de la Conferencia de Presidentes. Lo que tenemos que hacer es alguna reunión preparatoria precisamente de esa comisión bilateral en la que fijaremos el orden del día y los asuntos sobre los que tenemos que acordar. A mí me gustaría que la comisión bilateral que hagamos con el Gobierno después de tantos años, también, como hemos dicho, con la Conferencia de Presidentes, sea útil para los aragoneses, es decir, que sea eficaz y que solucionemos algunos de los problemas que en estos momentos necesitan precisamente agilizarse. Estamos hablando de infraestructuras, Hace unos días estuvo por aquí el ministro del ramo hablando de algunas cuestiones en materia de ejes carreteros y de ejes ferroviarios, pero desde luego eso tiene que tener una traslación también al presupuesto del Gobierno de España, y desde luego eso lo tenemos que hablar en esa comisión bilateral. Pero se me ocurre ahora alguna cosa que no les he dicho. Evidentemente, el Fondo de Inversiones para Teruel se tiene que ver en esa bilateral también, porque saben ustedes que hay que renovar para los próximos años ese Fondo de Inversiones. En fin, hay varias cuestiones. El Pacto del Agua, que me parece que para los aragoneses es fundamental. Cómo avanzamos en la reserva hídrica, que todavía no tenemos una normativa clara para cómo tenemos que gestionar esa reserva hídrica desde Aragón, o esos conflictos de competencias que me parece que son muy importantes y que tenemos que resolver. Sí, a mí me gustaría volver al tema de los presupuestos, porque parece ser que esta mañana, hace muy poco, el Partido Socialista ha roto las negociaciones con Zaragoza en común por los presupuestos en el Ayuntamiento de Zaragoza. Como la semana pasada se hablaba, ¿no? Se ponía como ejemplo un poco la situación del Ayuntamiento de un PSOE en actitud dialogante. No sé si creen desde el Gobierno que esto puede afectar o complicar aún más la situación de los presupuestos y la relación con Podemos. Bueno, yo le he oído decir al señor Echenique y al alcalde de Zaragoza que no había que confundir lo que es el Gobierno de Aragón con el Ayuntamiento de Zaragoza. Es verdad que la actitud que han mantenido los concejales del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza ha sido la contraria a la que nos encontramos nosotros con Podemos. Podemos no se quiere sentar a negociar con el Gobierno de Aragón. El Partido Socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza ha llevado una negociación permanentemente hasta esta mañana. Yo desconocía lo que usted me está diciendo, pero en cualquier caso tengo que decirle algo. La actitud del Partido Socialista es una actitud de colaboración en el Ayuntamiento de Zaragoza y en cualquier institución donde estemos en la oposición. Eso lo hemos demostrado. Bueno, vamos a ver cómo termina esa negociación con el Ayuntamiento de Zaragoza. Y nosotros lo único que le pedimos a Podemos es: siéntese usted a negociar con nosotros, díganos cuáles son las condiciones que ustedes ponen para poder aprobar unos presupuestos. Ahora, no nos hagamos trampas en el solitario. Ustedes no pongan condiciones para abstenerse, porque saben que sencillamente eso bloquea la tramitación presupuestaria. No se puede aprobar un presupuesto sin las 4 fuerzas políticas de la izquierda, porque numéricamente no da, o a sensu contrario. Si se abstiene Podemos, las fuerzas de la derecha tienen mayoría y, por lo tanto, los presupuestos no saldrían. Eso es así de claro y eso lo tiene que conocer la gente. Es matemática pura. Por lo tanto, que no nos mareen. Yo no quiero que mareen al Gobierno, pero desde luego insisto en que no mareemos a la ciudadanía. Y si no lo quieren hacer porque tienen condicionantes políticos que les llevan a pensar que no les conviene por tacticismo, que no quieren apoyar al Partido Socialista, que salgan y que lo digan también. Y que digan también las consecuencias que eso puede tener precisamente para aquellas capas sociales a las que ellos dicen defender y que ha sido su esencia como fuerza política emergente en la sociedad española y en la sociedad aragonesa. Muy bien, muchísimas gracias.